poner en marcha con la primera intervención del día. Es una ponencia que es a cargo de Óscar Cerezales. Él es el Chief Strategy Officer and Group Executive Vice President Corporate NCI Group. Óscar ha sido miembro de las juntas directivas de PCMA y Site LATAM, actual presidente de ICESAP, y miembro del Consejo Superior de SACEOS. Óscar reside entre Singapur, Ginebra y Chicago y es un conferenciante habitual en el sector del turismo de reuniones y diseñador y gestor de plataformas de desarrollo económico. Óscar va a compartir con nosotros una ponencia titulada ¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad y qué es lo que sí está en nuestra mano hacer en esta situación? Así que, Óscar, sin más, adelante con tu presentación. Buenos días a todos desde la húmeda Bruselas esta mañana. Miren, me gustaría el invertir los siguientes 20-25 minutos con ustedes. En vez de pensar en lo que sienten, en lo que padecen, las oportunidades de las agencias de ustedes, en pensar, en hacerles pensar, en el reflexionar en una serie de cosas. Y vamos a empezar por lo que sería la gran pregunta. ¿Cuáles son las reglas para convertir una organización en excelente, cualquiera de sus organizaciones? Para mí hay 3 reglas. La primera, debemos obsesionarnos con los ingresos, no tanto con los costes. Los costes nos van a limitar. Número 2, mejor más que más barato. No nos obsesionemos con ser más barato, sino con hacerlo mejor. ¿Y cuál sería la tercera regla? La más importante de todas. Pensemos. Pues básicamente no hay más reglas. Ingresos sobre estructura de costes, mejor que más barato. Punto y pelota, como diría mi hijo. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Nuestra industria, al igual que cualquiera de las industrias, ha tenido una adaptación incremental. ¿Cuál es el problema? Que el mundo está cambiando de forma exponencial. Y de ahí tenemos lo que los gringos, los ingleses llaman el gap, de lo incremental a lo exponencial. Por ello, pensemos en el ayer y en el hoy. Ayer, ¿qué tipo de mercado nos encontramos? Un mercado con un ecosistema establecido. Todo el mundo sabía quién hacía qué y qué márgenes tenía cada uno. Sabíamos también el éxito, cómo se predefinía, cómo los establecía a nivel de ingresos, a nivel de rentabilidades, a nivel de visitantes, a nivel de números en general. Y por último, era un mercado, entre comillas, predecible. Después de lo que ha pasado en los últimos años, nos encontramos con un mercado que primero se enfrenta a un ecosistema cambiante. Hay nuevos jugadores, hay nuevas reglas, hay nuevos roles, obviamente nuevos márgenes. Las métricas de éxito han variado y han cambiado mucho. Y por último, nos enfrentamos a un mercado que es inconsistente. Es un mercado que es altamente variable, es un mercado lleno de incertidumbre, es un mercado ambiguo y es un mercado complejo. Y para ello debemos hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha sucedido. Y ahora estaréis pensando, ¿de qué me está hablando? Yo tengo una agencia de viajes, yo gestiono tal negocio, ¿de qué me estás hablando? Quiero que hagamos esa reflexión sobre lo que ha sucedido para entender lo que puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Básicamente, un evento de lo que se llama cisne negro. COVID es un ejemplo, la pandemia, de cisne negro. ¿Qué es un evento cisne negro? Pues un evento extremo con un impacto desproporcionado, como hemos visto, en la economía, en la sociedad, y a posteriori parece que todo el mundo tiene una explicación. Bien, ¿la pandemia ha sido el único cisne negro en la historia de la humanidad? Absolutamente no. Tenemos el ejemplo del estallido de la Primera Guerra Mundial, el ejemplo de los 90 de la burbuja económica en Wall Street y un largo etcétera. ¿Este va a ser el último cisne negro? Obviamente no. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante no es la pandemia, lo importante no es el cisne negro. Lo importante es que después de cada cisne negro en la historia de la humanidad nos encontramos con 3 cosas. Primero, en este ecosistema y en cualquier otro, cualquiera de nosotros, cualquier organización necesita y requiere no de adaptabilidad, sino de hiperadaptabilidad. 2, existe tanto ruido
tanta información alrededor de este concepto, qué es lo que hay que hacer en la pandemia, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, cuál va a ser la tendencia, que debemos ya un approach, un saber hacer para separar lo que es el ruido de las señales hacia dónde va todo esto. Y por último, las proyecciones, las herramientas, los presupuestos que siempre hemos utilizado hasta ahora porque era un mercado predecible, han cambiado totalmente. A día de hoy, esa variabilidad, esa falta de visibilidad, hace que no podamos utilizar las mismas herramientas. Y por ello, les hago la pregunta, ¿y ahora qué después de un cisne negro? Pues ¿ahora qué? Ahora lo que llega es un cisne blanco. ¿Y qué es un cisne blanco? Un cisne blanco es el contrario. Ahora sabemos lo que va a pasar y los impactos. Ahora sabemos que va a haber inflación y sabemos el impacto de la inflación. Y sabemos lo que está pasando con el precio de la energía y sabemos cuáles van a ser los impactos del precio de la energía. Hay una guerra, sabemos cuál va a ser el impacto negativo a través de una guerra. Entonces, todo esto cambia de lado. Y para ello debemos empezar a pensar en planificación de escenarios. Si yo soy usted y tengo una organización y tengo una empresa, tengo que empezar a pensar en aquellos escenarios que son posibles. No que vayan a pasar seguramente, sino que sean posibles. Y les traigo un ejemplo de 3 escenarios. El primero, el escenario de regreso al futuro. Volvemos a antes de la pandemia. El segundo es lo que se llama el I-planeta. Pasamos a lo que se llama un low touch, en el cual en el low touch todos trabajamos de una forma como lo hemos trabajado la pandemia, a través de pantalla, todo es electrónico, etc. Y el tercero es el business to human, que es un escenario en el cual la parte esta de la tecnología, siendo importante, pasa a un segundo nivel. El contacto humano sigue siendo mucho más importante. En la metodología de planificación de escenarios, nunca se sobreentiende que un escenario está encima del otro, sino que todos los escenarios se cohesionan, porciones de uno y porciones del otro pasan a hacer un escenario híbrido y en la realidad todos los escenarios pueden tener, dijéramos, un porcentaje de variabilidad, un porcentaje de que sí que ocurra. Vayamos a nivel de escenarios y qué es lo que podría pasar. En un escenario de regreso al futuro, donde parece que estamos ahora, empiezan a haber 0 restricciones en cuanto al viaje. Internacionalmente aún no existen 0 restricciones. Yo estoy basado en Singapur y les aseguro que en Asia aún existen muchas restricciones. El viajero chino, por ejemplo, que es uno de las grandes potencias, como saben, pues tiene unas restricciones bastante importantes. Básicamente volvemos a una normalidad. Ahora bien, después de estos años, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, el ecosistema es parecido, ¿de acuerdo? 2, existen unas fricciones similares. La agencia de viajes, con la venta por Internet, las OTAs, todo lo que ustedes ya saben. Y tercero, existe una externalización o una internalización, un outsourcing por parte de las empresas y viajes similares. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto, piensen, ¿qué pasa? Pregunta, si pasara lo que vamos al planeta. En el mundo low touch, la economía es inestable. Puede haber otra pandemia, puede ser a causa de la guerra, a causa de lo que sea. Una economía que está yendo muy mal, volvemos a confinarnos, a estar en casa y la tecnología manda. Para ello, ¿qué pasa? Que muchas de las organizaciones no pueden ir a un mercado amplio si van a nichos mucho más pequeños de mercado. Por lo tanto, empiecen a pensar a qué micronicho pueden activar su negocio. 2, como nosotros activamos micronichos, cualquier tipo de organización empieza a conectarse con otras organizaciones. El número de alianzas crece exponencialmente. Piensen en su organización y cuántas alianzas tienen hoy, cuántas alianzas deberían poder crear mañana. Y por último, aparecen nuevos modelos de negocio. ¿Y qué es un modelo de negocio? Si yo le hiciera una pregunta, la misma pregunta a 10 de ustedes, les aseguro que tendríamos 10 respuestas diferentes al modelo de negocio. Pero básicamente, y en un momento entraremos al detalle, el modelo de negocio lo que analiza es la forma en la que usted captura valor y entrega valor. Volveremos a ello.
El tercer caso es el business to human. En el business to human, el mundo, al contrario del planeta, se pasa al contrario. La interacción humana es mucho más importante. Para ello, se crean muchas más comunidades. Hoy en día hay millones de comunidades de usuarios. Algunas son online, algunas no lo son. Bien, crecen de forma totalmente exponencial y además de forma descentralizada. No hay un punto medio, no hay un hub, sino que se gestionan a sí mismas. Dos, las agencias de viajes ya no se ven como agencias de viajes, ya no se ven como consultores, puramente consultores, sino que se ven dentro de la industria de servicios profesionales. Piense que hoy en día Ernst & Young, McKinsey son servicios profesionales. Ahí se ve una agencia de viajes. Y por último, existe un nuevo concepto del vivir y el trabajar. Un nuevo concepto de estructuras de organizaciones que nos empiezan a afectar a nosotros como empresa y a nuestros clientes. Muchos de ellos empiezan a vivir de una forma diferente y empieza a crecer mucho más rápido el vivir fuera de unas ciudades, el conectarse de otra forma, el ir a trabajar 2 o 3 días por semana y eso impacta el mundo de los viajes. Ahora piensen, ¿pasará el primero, el segundo, tercer escenario? No es importante. El análisis es ¿y si pasara el 1 o el 2 o el 3? O un mix del 2 y el 3, o elementos del 1 y del 2. Puede pasar y probablemente ya esté pasando. Con ello, empiecen a pensar en las implicaciones en su negocio. Y me gustaría para ello el que siguieran pensando en tendencias. Algunas tendencias obvias. Obviamente, una quinta revolución industrial ya no solo es la tecnología, sino el bien hacia el planeta, la sostenibilidad, el business to human que decíamos. Diversidad, equidad, inclusión, importante en cualquier tipo de empresa. Si ustedes tienen clientes, si yo fuera una organización como la suya, el tema de la diversidad o de la inclusión sería un tema totalmente importante en mi promoción, en mi marketing, en mi ADN, en la forma en la que hago negocios. Los datos, sea la tecnología, sean los procesos, sea la forma en que puedo monetizar los datos de lo que dispongo, obviamente pasa a ser clave. Obviamente, la que sería básicamente ¿cómo diríamos? Los ingleses le llaman la online to offline to online, que sería el pasar del mundo virtual al mundo, dijéramos, humano, al virtual de nuevo. Miramos online, volvemos a mirar en otro online, pero me voy a la tienda, pero vuelvo, etcétera. Eso coexiste. Para ello también pasamos a un mundo en el cual la economía, la geopolítica, tiene sus altos y sus bajos y nos afectan. Y la pirámide de edad cambia, lógicamente. Estamos viendo una sociedad mucho más agitada. El modelo de trabajo, como decíamos antes, está cambiando, nuevas estructuras organizacionales que nos impactan a todos y existe una economía regenerativa. Podríamos pasar, diría que días hablando de tendencias obvias, pero todo ello nos afecta, ¿cierto? Y afecta su modelo de negocio y en la forma en la que ven a sus clientes y en la forma en que ganamos el dinero y en la forma en las que somos sostenibles en el tiempo. Pero para mí lo más importante es lo que son las tendencias no tan obvias. Y quiero que reflexionen y piensen de nuevo en su modelo de negocio. Primero, existen nuevos hábitos de consumo. Piensen en sus clientes, piensen en ustedes, piensen en sus familias, en la forma en la que ahora mismo consumimos productos, tecnología, contenido, educación en general. ¿Cómo ha cambiado? Todos los canales que se están utilizando. Piensen en si ustedes están alineados con los nuevos hábitos de consumo para sus clientes. Las estructuras organizacionales que decíamos antes son nuevas. ¿En qué impactan a nuestro negocio? Bien, con una cantidad de trabajadores que ya no trabajan en sus centrales, con una cantidad de freelancers que son muchísimo más elevados en número de lo que eran, ¿cómo va a cambiar el viaje de empresa? Piensen también en estas empresas que externalizan de forma diferente. Sus departamentos de compras ya lo hacen de una forma, unos procesos diferentes. ¿Cómo pueden ustedes tomar esa ventaja? También esa compresión temporal. Ya no es que queramos un presupuesto en un día, lo queremos con un clic. Lo pueden hacer y si no,
qué tipo de alianza necesitan para que pueda ocurrir. Esas comunidades de usuarios, de amigos, esas comunidades de runners, esas comunidades de aquellos que van a jugar al golf, aquellos que van a la montaña a pasear, comunidades de lectores de libros. Esas comunidades cada vez son más amplias, son más cohesivas y el hacer marketing y vender estas comunidades es relativamente fácil. Lo que necesitan es el arte, la ciencia, la metodología que existe para entrar en esas comunidades como un nuevo canal. Piensen que lo que llamamos omnicanal, la forma en la que deben acercarse a sus clientes, es un poco vamos a poner una hipótesis. La mayoría de nosotros trabajamos en lo que se llama el multicanal. Utilizamos diferentes canales para llegar a un cliente. Redes sociales, televisión, radio, lo que haga falta. El omnicanal va mucho más allá del multicanal. El omnicanal lo que hace es sacar datos de cada uno de los canales y ponerlos en solfa y conectarlos. De otra forma, yo quisiera saber de mi cliente si está en mi Facebook y si después pasa a mi Instagram y si después lo veo en una feria y si después me ve en el periódico y si después me compra. Es lo que se llama el Customer Journey. También la intersección de ecosistemas en las industrias en generales nos impactan de forma interesante. Cada vez hay más organizaciones, piensen en fintech, finanzas y tecnología, que interseccionan, crean nuevas organizaciones, crean nuevas necesidades de viaje. Y por último, modelos de negocio de plataforma, parecidos a los famosos Amazon, en la cual vendemos de todo, pero también monetizamos los datos. Piensen en todo ello y sé que estarán pensando, Óscar, esto va muy lejos, pero piensen en la analogía del día a día. Y para ello, quisiera hacer un alto en esta presentación. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Mire, prepárense para el próximo cisne negro. Algo va a pasar. No sé lo que va a pasar, no sé a qué nivel. Pero como ya han pasado muchos en la historia de la humanidad, puede ser que ocurra otro. 2. Planifiquen escenarios. Este ejercicio que hemos realizado con 3 escenarios, planifiquen 3, 4, 5, 6. Váyanse a los extremos. Y después analicen las implicaciones y piensen en cómo pueden sacar ventaja, provecho de ellas. Asimilen las tendencias, las tradicionales, las obvias y aquellos menos obvias. Analicen qué sacamos de ello. Y por último, ajusten sus modelos de negocio. Y voy a lo que decía antes, ¿verdad? Modelo de negocio es un concepto, una palabra o un palabra que todos utilizamos de una forma un tanto simplista, ¿verdad? Pero vamos a ello. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es lo que ven aquí, básicamente lo que se llama un canvas. Empieza el número 1. ¿Cuál es su propuesta de valor? Vamos a cuál es su segmento de clientes, cuáles son sus canales número 3 con los cuales contactan a sus clientes. El 4, delimiten, definan la relación que tienen con sus clientes. De ahí nos vamos al 5, que es aquellos canales de ingresos que ustedes tienen, ya sean unos honorarios, ya sean unas comisiones, ya sea lo que sea. Nos vamos después al 6, cuáles son los recursos claves que tengo, ya sean tecnológicos, ya sean humanos, ya sean financieros. Movemos al 7, actividades clave, que son las actividades que yo realizo. Nos vamos al 8, que son aquellos socios claves en mi día a día, pueden ser alianzas, pueden ser proveedores, pueden ser partners. Y nos vamos después al 9, que es mi estructura de costes. Bien, si cogen un papelito y son capaces de cada cuadrito rellenarlo con una frase o 2 frases, ya tienen definido su modelo de negocio. Y eso es, ¿parece simple? No lo es tanto. ¿Quieren innovar en su modelo de negocio? Eso que todo el mundo habla utilizando mucha verborrea. Bien, después de analizar cada uno de esa frasecita, de los 9 cajones, analiza cómo puede innovar allí. Y les doy algún detalle muy simplista, utilizando empresas para que nos entendamos. Grandes empresas, grandes modelos de negocio. Tesla es un gran modelo de negocio. Tesla tiene una de las fidelidades más elevadas en el mundo de la automoción. El NPS, que es el Net Promoter Score, que es de forma simplificada la puntuación que nos suelen dar aquellos, los detractores y aquellos que están a favor de la marca, nuestros consumidores, está de las primeras del mundo.
Entonces, piensen cómo pueden incrementar su NPS. Googleen en un momento NPS y verán lo fácil que es. 2, creo que todo el mundo conoce LinkedIn. Muchos de ellos lo utilizan como canal de comunicación con clientes, como canal de marketing, pero fíjense que tiene una modalidad que para casi todos nosotros es freemium. La utilizamos de forma gratuita. Pero si queremos alguna cosa adicional, tenemos que pagar un poquito más. Y ese es su modelo de negocio. Por lo tanto, piensen, ¿podrían tener en sus negocios un modelo freemium? Tercero, lo que los americanos en McDonald's llaman el bundle, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a un McDonald's, ya sabemos a lo que vamos. Dejando de lado si nutricionalmente es algo interesante, bueno o malo, es un éxito como modelo de negocio. Sabemos a lo que vamos, sabemos qué es el coste que tiene, sabemos la velocidad en que lo vamos a tener y además hacen bundles, que es, si tenemos críos, ¿verdad? Las patatas, la bebida, etcétera, el regalo y demás. Bueno, piensen. Amazon, McDonald's trabajan en un modelo de negocio que se llama de conveniencia. ¿Tienen un modelo de negocio o pueden tener un modelo de conveniencia? Piensen, a lo mejor es ser más barato, a lo mejor es hacer un bundle, trabajar en conveniencia. Para que le guste el ciclismo, esta es una de las mejores marcas a nivel internacional como modelo de negocio, Canyon. ¿Qué ha hecho Canyon? Trabajar directamente los canales online para llegar al cliente. Trabaja en el canal B2B al cliente y el B2C al cliente final. Por lo tanto, ¿tienen ustedes un acceso al cliente final, pero a la vez a través de empresa, lo que se llama el B2B2C? Importante. Piensen en Gillette. Muchos de ustedes utilizan Gillette, yo lo utilizo en este lado, ¿verdad? Es lo que se llama el Razor and Blades. Razor and Blades quiere decir la maquinilla y las cuchillas. Un modelo de negocio muy interesante que nació hace más de un siglo, en el cual, si ustedes van a comprar una maquinilla al supermercado, les costará muy poco dinero, 10, 15, 20 euros. ¿Qué es lo que vale mucho dinero y que es muy caro? Las cuchillas. Exactamente lo mismo pasa con, por ejemplo, las impresoras. Una impresora es barata, la tinta es carísima. 1 kilo de tinta, el polvo de tinta casi vale más que 1 kilo de oro. ¿Qué más? El Nespresso. La máquina en sí no es tan cara, algunas de ellas. La cápsula es cara. Es decir, el margen lo tienen en la cuchilla, en la cápsula, en la tinta. Por lo tanto, ustedes en sus organizaciones tienen algún tipo de modelo de negocio o de producto en el cual la analogía sea, se ganen sus márgenes en lo que viene a continuación, no en lo que se ve inicialmente, piensen en ello. Obviamente en el que ya sabemos todos, el boca a oreja. Esta serie, que muchos de vosotros la conocéis por Netflix, trabajó brutalmente, obsesionadamente, el boca a oreja, buscando influenciadores, buscando lo que llaman en redes sociales los alfas. Utilizan influenciadores, utilizan alfas, los cuales están en ciertas comunidades, como decía, pueden ser comunidades deportivas, pueden ser comunidades culturales, pueden ser comunidades de empresa, para que les ayuden en la venta. Piensen en ello. Y me gustaría compartir con vosotros una de las empresas que yo más odio, creo que medio mundo la odia porque nos hemos visto montando la silla, el mueble, me sobran 3 tornillos, etcétera. Pero es un modelo de negocio brutal. Te vendo un mueble bien de diseño, un mueble muy barato, pero te lo montas tú y te lo llevas tú. ¿De acuerdo? Si te quieres te lo llevo yo, te cobro. Pero fíjense que el modelo de negocio es traspaso de costes al comprador. De nuevo la analogía. ¿Pueden crear un modelo de negocio en el cual ustedes abaraten a cambio de traspasar coste? Pensemos en ello. Pensemos también en estrategias de precios, ¿de acuerdo? Hay diferentes temas de neuromarketing y neurobiología, neurociencia a través de precios. Este es el ejemplo clave del cine, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos al cine, obviamente acabo comprando las palomitas grandes, pero aquí hay un gran tic a nivel mental. Piensen en lo que está viendo. ¿Cuál comprarán ustedes? De nuevo, váyanse a Google, a la librería y cómprense un librito de precios, de neurociencia y verán qué interesante y qué fácil. De hecho, es jugar con las estrategias
de precios a nivel mental. También el mundo omnicanal. Lo que ven ustedes son las conferencias TED, que es un ejemplo extremo del uso de lo que les decía antes, del omnicanal. TED no solo son las conferencias TED. Tiene TED libros, tiene YouTube, tiene podcast, tiene universidad. Es decir, utilizan una serie de canales que son online y offline, pero no solo multicanal, sino omnicanal. Saben perfectamente de cada usuario qué es lo que está haciendo y cuál es el contacto que tiene con la empresa. Y todo eso va a un mecanismo, a unas bases de datos, a un CRM, a un ERP. Por lo tanto, datos, datos, datos. Y la pregunta sería, ¿juegan con el omnicanal? De nuevo, váyanse a Google y entren omnicanal versus multicanal y entiendan la diferencia y analicen si están jugando con ello. Y por último, me gustaría que pensara qué tienen en común estas empresas. Salesforce, Apple, Sevilla, el Betis, el Apple CarPlay, que muchos de ustedes tendrán en el coche, o ASML. Ahora les explicaré lo que es. Todos ellos tienen lo que se llaman, en inglés se llama un switching cost. Un switching cost es un coste de cambio muy elevado. Es decir, el switching cost es el coste para cambiar de empresa. Si yo me quiero ir de Salesforce, que es un CRM, va a ser muy complicado, porque tengo todos mis datos dentro. Estoy cautivo. Aunque encuentre otra solución más barata, no me voy a ir. Si me quiero ir de Apple, y hoy en día tengo un iPad, un MacBook y 3 iPhones, no me voy a ir, porque tengo mis tarjetas, tengo las contraseñas, tengo una serie de cosas dentro que aunque me den un Android más barato, no me voy. ¿Entienden? El switching cost, el coste de cambio lo han elevado. Salesforce a nivel de datos, Apple a nivel de tecnología y el Sevilla y el Betis. Si yo soy del Betis, ¿me voy a cambiar al Sevilla o al Madrid? Probablemente no, porque mi switching cost, el coste de cambio, es emocional y hay empresas que lo tienen de forma emocional. Si estoy en el Apple CarPlay, el switching cost es a nivel de infraestructura, porque el coche que me he comprado ya lo lleva incluido, no puedo cambiarlo. Y ASML es una empresa que tiene el monopolio en la fabricación de los microchips. Una sola empresa. Por eso tenemos tantos problemas con los microchips, ¿verdad? Si tuviéramos el monopolio de un mercado, de un producto, de una tecnología, también tendríamos un coste de cambio elevado. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Que nuestro cliente no cambie, no se vaya de trabajar con nosotros a otro por alguna razón, ya sea una razón de datos, ya sea una razón emocional, ya sea de infraestructura, ya sea de monopolio, lo que sea, piensen en ello. Las mejores empresas tienen equipos que se dedican a trabajar, a pensar en cómo incrementar el coste de cambio. Y con todo este bla, 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 ¿a qué llegamos? Llegamos a la marca. Si ustedes no son una marca, si ustedes no se han construido una marca, serán lo que se llama un commodity. Y si es un commodity, al final el que gana es el más barato. Entonces, ¿a qué me refiero? Piensen en su modelo de negocio, piensen en el escenario, piensen en marca, pero vayan, no hablo del logo, no hablo de los colores, hablo de lo que representan ustedes, de cómo comunican y piensen en cómo convertirse en ese cupcake, ¿de acuerdo? Y para ello, les voy a decir lo que ustedes ya saben, lo que es de cajón. Atraigan nuevos consumidores, piensen en el modelo de negocio. Fidelicen, fidelicen y fidelicen. Piensen en la experiencia. Incrementen el gasto medio. Diversifiquen, transformen el negocio. Pero para ello, transformen el modelo de negocio, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Espero que haya sido cortito, que les haya hecho pensar. Pues ese era mi objetivo. Aquí tienen un código QR. Me pueden encontrar en Twitter, en LinkedIn, cualquier pregunta. Ya saben, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a ti, Óscar. Desde luego ha sido muy interesante y yo creo que ese objetivo de hacernos pensar lo has conseguido sin duda.